Hola, me llamo Odeline. La noche en que mi esposo y su familia me arrastraron hacia afuera, en medio de una tormenta de nieve, yo aún estaba recuperándome del accidente que me dejó en una silla de ruedas. Él me miró a los ojos y me dijo: ahora solo eres un peso muerto. Y cuando mi pequeña se arrodilló, suplicando que no lo hicieran, la empujaron al suelo y nos llamaron ratas inmundas. Pero había algo que ellos no sabían. Yo acababa de heredar $11 millones. Lo que sucedió después los hizo caer de rodillas gritando: antes de empezar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y desde dónde? Deja un comentario abajo. Quiero saberlo porque esta historia podría pasarle a cualquiera. El viento afuera golpeaba contra las ventanas, haciendo crujir los viejos marcos de madera de la casa. La nieve giraba tan densa que apenas podía ver más allá del porche. Era el tipo de tormenta que hacía sentir que el mundo entero se cerraba sobre ti. Y por dentro, yo sentía lo mismo. Me moví en la silla de ruedas, el dolor en mis piernas recordándome el accidente que me había dejado así. Hacía solo unas semanas que caminaba, que llevaba a Mercy a su clase de piano, que planeaba nuestra cena de Navidad. Ahora, ni siquiera podía llegar a la cocina sin ayuda. Me repetía que Darien, mi esposo, estaría a mi lado. Eso fue lo que nos prometimos, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Pero la manera en que me miró esa noche me hizo entender que algo había cambiado. Sus ojos ya no tenían calidez. Eran fríos, calculadores, como si yo ya no fuera su esposa, sino una carga que estaba obligado a arrastrar. Mercy coloreaba en la mesa de centro, tarareando suavemente, intentando fingir que todo estaba bien. Tenía solo 10 años, pero lo notaba. Todo. Alzó la vista cuando Darien entró en la sala, con su madre, Irene, pegada detrás como una sombra. El abrigo de Irene todavía estaba cubierto de nieve, y sus labios apretados parecían decir que hasta el aire de la casa le resultaba ofensivo. Odeline, dijo Darien, con una voz lo bastante afilada como para cortar. Tenemos que hablar, sentí. Que el pecho se me encogía. ¿Hablar de qué? De esto. Movió la mano hacia mí, hacia la silla, hacia mis piernas, hacia todo yo. Ya no puedo más. Ahora solo eres un peso muerto. Las palabras me golpearon más fuerte que el choque, que me partió la columna. Por un momento, la tormenta afuera no era nada comparada con la que estallaba dentro de mí. Mis oídos zumbaban. El aire se me atascó en la garganta. Mercy se quedó helada, el crayón resbalando de sus dedos. Papá, no digas eso, gimió. Corrió hacia mí, aferrándose con tanta fuerza a mi mano que me dolió. Ella sigue siendo mamá. Ella sigue siendo todo. Darien no se inmutó. El rostro de Irene se torció en algo entre lástima y desprecio. Mercy, dijo sin emoción. Tienes que aprender la verdad. Tu madre ya no sirve. Ni siquiera puede cuidarse a sí misma. Tragué con fuerza, tratando de mantener firme la voz. Puede que esté en esta silla, pero no soy inútil. Sigo siendo la misma mujer que, basta, me cortó Darien de golpe. Ya no puedes mantenernos. No puedes proveer. No podemos seguir arrastrándote. Mercy cayó de rodillas sobre la alfombra, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, papá, no lo hagas. Por favor, abuela. No nos echen. Por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, su corazón se quebraría. Pero Irene avanzó y empujó a Mercy con tanta fuerza que se desplomó en el suelo. Levántense, ratas inmundas. Escupió. Fuera, ahora. El mundo se volvió borroso. No podía creer lo que veía, lo que escuchaba. No puedes estar hablando en serio, susurré, con la voz temblando, pero Darien ya estaba abriendo la puerta de un tirón. El viento rugió al colarse, esparciendo nieve por el suelo. Sin pensarlo 2 veces, tomó la parte trasera de mi silla y empujó. Las ruedas se trabaron en el umbral, sacudiéndome hacia adelante. Apreté el brazo de Mercy mientras ella se levantaba a toda prisa, su pequeño cuerpo enfrentando el frío. «Papá», gritó. «Detente», no se detuvo. Empujó más fuerte. Y, de pronto, ya estábamos afuera, con la ventisca golpeándonos como un muro. La puerta se cerró tras de nosotros con un golpe hueco y final. Los copos me azotaban el rostro como agujas heladas. Mercy se pegó a mí, temblando tanto que los dientes le castañeteaban. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la certeza de que realmente nos habían arrojado. La abracé con todas mis fuerzas, envolviendo su cuerpecito. Tembloroso, «Vamos a estar bien», le susurré al oído, aunque cada parte de mí dudaba de esas palabras. La tormenta ahogó mi voz, pero la solté de todos modos porque ella necesitaba escucharlas, aunque yo todavía no pudiera creerlas. La mañana después de la tormenta fue como despertar en otro mundo. La ventisca finalmente se había calmado, dejando todo cubierto por un manto espeso de nieve. El silencio era casi insoportable, roto solo por la respiración suave de Mercy a mi lado.
Habíamos pasado la noche acurrucadas bajo una manta en un catre prestado, gracias al señor Harris, el vecino que nos recogió cuando nos vio luchando contra la nieve. Mi cuerpo dolía del frío y de la postura incómoda en la que había dormido. Miré hacia Mercy, su pequeño rostro todavía pegado a mi brazo, con el cabello enredado en la mejilla, húmedo por las lágrimas que había derramado hasta quedarse dormida. Le acaricié el pelo suavemente, tragándome la amargura que todavía me llenaba el pecho. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me quedé rígida, temiendo por un instante que fueran Darien o Irene, dispuestos a arrastrarnos de vuelta solo para humillarnos otra vez. Pero cuando el señor Harris asomó la cabeza, un alivio inmenso me recorrió. «Buenos días, Odeline», dijo con voz firme, pero amable. «El correo llegó tarde ayer, antes de que la tormenta se pusiera peor. Pensé que tal vez quisieras esto», sostenía un sobre grueso. Mi nombre estaba escrito con cuidado en el frente. Fruncí el ceño. ¿Quién podría estar enviándome algo? Él. Se encogió de hombros. «Paris Official. Es de un bufete en la ciudad», dudé antes de tomarlo, con los dedos temblando al romper el sello. El peso del sobre me decía que no era una factura más. Dentro había una carta impresa en papel grueso, del tipo que aún olía a tinta y formalidad. Mis ojos recorrieron la primera línea y el aire se me cortó. «Mamá», susurró Mercy, incorporándose. Al percibir mi cambio de expresión, intenté controlar la voz. Es de una oficina de abogados. Me piden que vaya. Algo sobre ¿un testamento?» Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Un testamento como dinero? Negué rápidamente con la cabeza, sin querer darle falsas esperanzas. Puede que sea un error, probablemente lo sea. Pero en lo más profundo, una diminuta chispa de curiosidad y algo más, algo que no había sentido en semanas, se encendió. Más tarde esa mañana, el señor Harris insistió en llevarnos a la ciudad. Las carreteras seguían cubiertas de hielo, pero dijo que no era seguro que Mercy y yo viajáramos solas. Durante todo el trayecto no dejé de mirar esa carta, preguntándome si era alguna broma cruel o tal vez una manera más de que la vida me recordara lo invisible en que me había convertido. Cuando por fin llegamos, la oficina estaba tranquila y cálida, con un ligero olor a cuero y café. Un hombre mayor, con traje gris, se levantó al entrar. Tenía una calma en su porte, esa clase de presencia que te obliga a escuchar incluso antes de que hable. «¿Señora Kroll?», preguntó. «Sí». Mi voz se quebró. «Soy el señor Turner», dijo, extendiendo la mano. «Por favor, tome asiento. Tenemos asuntos importantes que discutir». Me acerqué en la silla hasta su escritorio, mientras Mercy se aferraba a la manga de mi abrigo con fuerza. El señor Turner abrió una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Su voz era firme, casi suave. Su difunto tío Arthur la nombró heredera única de su patrimonio. El valor total supera los $100 millones. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido. Parpadeé, convencida de haber escuchado mal. «$100 millones, así es», confirmó. «Pero hay una condición. No debe revelar esta herencia a nadie, ni siquiera a su familia más cercana, durante 6 meses. Si no logra mantener la confidencialidad, la herencia será transferida a otro destino». Sentí que el estómago se me desplomaba. El recuerdo del rostro de Darien, frío, cruel, diciéndome que yo no era nada, me atravesó la mente. Si él llegaba a enterarse, Mercy se inclinó hacia mí, susurrando. «Mamá, ¿es real?». Apenas pude hallar mi voz. «Es real, los fondos permanecerán asegurados hasta que el periodo concluya», continuó el señor Turner. «Mientras tanto, nos encargaremos de sus necesidades de manera discreta». «Entiende la importancia del secreto, señora Krael», asentí lentamente, con el pulso retumbando en mis oídos. «Lo entiendo». Al salir de la oficina, un coche negro elegante nos esperaba para llevarnos de vuelta. Mercy me miró con una esperanza cautelosa en sus ojos. Por primera vez en semanas, me permití apretar su mano y susurrar: «Tal vez estemos bien después de todo», pero en el fondo sabía que esto apenas comenzaba. El apartamento se sentía más frío de lo habitual esa noche, aunque la calefacción retumbaba a través de las viejas tuberías. Quizá no era la temperatura. Quizá era el silencio. Había pasado una semana desde aquel día en la oficina del señor Turner, y aún repasaba cada palabra en mi mente. El secreto que cargaba ahora pesaba más que la propia silla bajo mí. Traté de mantener todo normal. Mercy y yo habíamos caído en una rutina tranquila, yo moviéndome entre la estufa y la mesa pequeña donde ella hacía sus tareas. Había empezado a vender productos horneados en línea, solo lo suficiente para cubrir lo poco que necesitábamos sin levantar sospechas. Galletas, pasteles, panés, cosas que olían a consuelo aunque nada se sintiera estable. Darien, curiosamente, se mostraba atento. Llegaba a casa más temprano. Preguntaba si necesitaba algo. Incluso besó la frente de Mercy una noche.
En la superficie debía parecer reconfortante, pero en el fondo sabía la verdad. El hombre que nos había arrojado a una tormenta de nieve no cambiaba de la noche a la mañana. Esto era otra cosa, algo calculado. Era tarde, mucho después de que Mercy se hubiera dormido, cuando escuché voces afuera en el pasillo. Al principio pensé que eran los vecinos, pero el murmullo grave de la voz de Darien me apretó el pecho. Me deslicé en silencio hacia la puerta, cuidando de no despertarla. Ya no es la mujer con la que me casé, decía Darien. Su voz era baja pero afilada, cortando la quietud. No puedo más. Es otra persona. El aire se me atascó en la garganta. No estaba solo. Una risa suave siguió a sus palabras, una que conocía demasiado bien. Rachel Meyers había sido mi amiga desde la universidad. La que llegaba con vino después de que naciera Mercy. La que alguna vez confió en mis secretos. Escuchar su voz ahora se sentía como un cuchillo girando dentro de mí. Mereces algo mejor, dijo Rachel suavemente. Has cargado con esto demasiado tiempo. Me incliné más, con la mano apretando la rueda de mi silla. A veces me pregunto cómo se las arregla, siguió Darien. No tiene nada. Y de repente, todo parece más fácil. No cuadra, la respuesta. De Rachel fue casi un susurro, cargado de curiosidad. ¿Crees que está ocultando algo? El pecho me ardía. Me estaban rodeando como buitres. Retrocedí antes de hacer algún ruido, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Regresé a la habitación, me quedé sentada en la oscuridad y miré el techo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta me sacó del sueño inquieto. Mercy seguía dormitando, así que fui yo quien abrió. Y allí estaba Rachel. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos recorriendo el apartamento como si registraran cada detalle. Pensé en traerte café, dijo, entrando antes de que pudiera responder. Debes de estar agotada, forcé una sonrisa. Qué amable de tu parte, dejó los vasos sobre la encimera, su mirada posándose en la pila de recibos de mi pequeño negocio de repostería. Veo que has estado ocupada, comentó con naturalidad. Hago lo que puedo. Bebió un sorbo de su café, observándome por encima del borde. Es impresionante. Después de todo, pareces estable, casi como si tuvieras algún tipo de ayuda. Su tono era ligero, pero el peso de sus palabras caía fuerte. Sabía lo que estaba haciendo, tanteando, probando. Me las arreglo, respondí con calma. Marcy. También ayuda. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por supuesto que sí. Cuando por fin se marchó, exhalé un aire que no había notado estar conteniendo. Fui directo a la habitación y saqué el sobre de debajo de la almohada, los dedos temblando mientras lo revisaba otra vez, aunque ya me sabía de memoria cada palabra. No podía arriesgarme a que alguien lo encontrara. Darien. Ni Rachel esa noche, mientras Mercy dormía tranquila a mi lado, miré hacia la oscuridad y me susurré a mí misma. Ellos creen que soy débil. Van a descubrir lo equivocados que están. La mañana siguiente comenzó con una normalidad engañosa. Mercy se sentó en la mesa de la cocina coloreando mientras yo preparaba un desayuno sencillo, avena y tostadas. Ese tipo de comida que llenaba la casa de calidez, incluso si el aire afuera seguía mordiendo contra las ventanas, con la nieve de la tormenta de la semana pasada aún pesada sobre los tejados y aceras, intacta y brillando bajo el pálido sol. Intenté concentrarme en el ritmo de remover la avena, el raspar de la cuchara contra la olla, cualquier cosa para no volver una y otra vez a lo que había escuchado. Pero la inquietud me cubría como una sombra. Entonces lo vi, cuando Darien entró en la cocina, todavía frotándose los ojos del sueño. Mi mirada se detuvo en su muñeca. Un reloj elegante, desconocido, relucía bajo la luz de la mañana. Yo conocía cada objeto que él poseía. La mayoría los había comprado yo misma, cuando las cosas eran diferentes. Pero ese no venía de mí, papá, eso es nuevo, dijo Mercy inocentemente, señalando con su crayón. ¿De dónde lo sacaste? Darien sonrió con suficiencia, mirándome como si quisiera que yo viera el brillo del reloj. ¿Un regalo? Dijo con fingida casualidad, sirviéndose café. Algo dentro de mí se tensó con fuerza. Aparté la silla de la estufa y lo miré directamente a los ojos. Es de ella. No se inmutó. Ni siquiera intentó mentir. En lugar de eso, se encogió de hombros, con la sonrisa intacta en los labios. Tal vez lo sea. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Odeline? Mercy se quedó helada, su crayón cayendo de entre sus dedos. Sentí sus ojos sobre mí, esperando que me desplomara como siempre, esperando que tragara las palabras y mantuviera la paz. Pero no lo hice. Mantuve mi voz serena, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. Ya ni siquiera intentas ocultarlo. Darien se recargó en el mostrador, girando el café lentamente, saboreando su pequeña actuación. Luego se inclinó más.
bajando la voz hasta convertirla en una cuchilla contra mi oído. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin este techo sobre tu cabeza. Firma lo poco que te queda o me aseguraré de que tú y esa niña terminen en la calle. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Pero me negué a que viera miedo. Sabía perfectamente lo que buscaba. Mi silencio. Mi sumisión. ¿Amenazando a tu propia esposa delante de tu hija? Dije suavemente. Eso es lo que eres ahora. Sus ojos se estrecharon, la mandíbula rígida. No me provoques, Odeline. ¿Te arrepentirás? Lo miré sin pestañear. Sí. Vuelves a echarme, Darien. Tú te arrepentirás más de lo que imaginas. Por un instante, su sonrisa vaciló. Luego soltó una risa baja, como si me desestimara igual que a una niña que no conoce su lugar. No tienes nada, Odeline. Nada. Salió de la cocina, el eco de sus pasos perdiéndose por el pasillo. Mercy corrió hacia mí, aferrándose a mi brazo. Con dedos pequeños y temblorosos, mamá, susurró, con los ojos abiertos de preocupación. Le forcé una sonrisa, acariciándole el cabello para apartarlo de su rostro. Está bien, cariño. Yo me encargo de nosotras. Pero más tarde, cuando me deslicé de nuevo hacia el dormitorio y cerré la puerta tras de mí, mis manos temblaban mientras volvía a esconder el sobre bajo la almohada. El pulso no quería calmarse. Lo presioné con una mano, susurrando en la quietud. Ellos creen que estoy rota. No tienen idea de lo que se avecina. Esa noche, acostada bajo la débil luz de la farola filtrándose por las persianas, traté de regular mi respiración. Mi mente no dejaba de repetir sus palabras, el destello de ese reloj, la satisfacción cruel en su voz, y entonces, justo cuando mis ojos empezaban a cerrarse, mi teléfono se iluminó en la mesilla. Un mensaje, uno que lo cambiaría todo. La luz de la pantalla brillaba en la oscuridad. El mensaje me devolvía la mirada. No confíes en él. Vete en silencio ahora mismo. El pecho se me apretó y me incorporé en la cama, el viejo colchón crujiendo bajo mi peso. Mercy dormía profundamente a mi lado, su pequeña mano acurrucada contra mi brazo, el suave subir y bajar de su respiración marcando un ritmo estable en el silencio. Por un momento pensé en borrar el mensaje. Fingir que había sido un error. Fingir que la vida podía volver a lo que era antes. Pero en el fondo sabía demasiado bien que no existen coincidencias así. Lo leí de nuevo, con los dedos temblando. Ningún nombre, ningún número conocido. Solo una advertencia. Clavé la mirada en la puerta, medio esperando que Darien irrumpiera, aunque sabía que dormía en la otra habitación. Mis pensamientos corrían. ¿Quién me mandaría esto? ¿Cómo lo sabían? ¿Y por qué ahora, después de todo lo que ya había soportado, al amanecer, había tomado una decisión? Si alguien se arriesgaba a enviarme un mensaje así, no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Para mantener la calma, le dije a Mercy que íbamos a desayunar fuera. Algo especial que no hacíamos desde hacía meses. Ella se iluminó de alegría al instante, poniéndose las botas y su bufanda rosa con pequeños corazones bordados en el borde. Sonreí ante su entusiasmo, aunque el estómago me ardía de nervios. Las calles de nuestro pueblo en Minnesota seguían cubiertas de nieve, aunque las máquinas habían abierto estrechos carriles entre el blanco. Avancé con cuidado por la acera despejada en mi silla mientras Mercy saltaba delante, tarareando suavemente, su aliento formando nubes en el aire helado. Nuestra vecina, la señora Harris, nos saludó desde su porche, su expresión cálida pero curiosa. Le devolví el saludo con una sonrisa forzada. El café que elegimos estaba en una esquina de Main Street, con grandes ventanas empañadas por el calor interior. El aroma de café y pasteles recién hechos me envolvió en cuanto entramos, como un abrazo que no sabía cuánto necesitaba. Encontramos una mesa pequeña en el fondo. Mercy se entretuvo con un muffin de arándanos mientras yo no dejaba de mirar hacia la puerta, con el corazón acelerándose cada vez que la campanilla sonaba. Al entrar alguien, entonces lo vi. Michael Lane. Parpadeé 2 veces, asegurándome de que realmente fuera él. Se veía mayor, por supuesto, con mechones grises entre su cabello oscuro y finas arrugas alrededor de los ojos. Pero era Michael, mi amigo de la infancia, el chico que solía correr conmigo colina abajo detrás de la casa de mi abuela. Se acercó despacio, como si no estuviera seguro de que lo recibiera bien. Uteline, dijo suavemente, sacando la silla frente a mí. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Michael, han pasado años, demasiados, respondió, y luego miró a Mercy. Se parece mucho a ti cuando éramos niños. Mercy sonrió tímidamente y volvió su atención al muffin. Michael se inclinó, bajando la voz. Yo fui quien envió el mensaje. Me quedé helada, conteniendo la respiración. ¿Por qué? Porque estás en peligro, dijo sin rodeos. Odeline, trabajo ahora en el juzgado. Hace unos días vi a Darien y a Rachel, creo que así se llama, en la oficina de registros. Estaban intentando presentar documentos a tu nombre.
Firmas falsificadas. Si esos papeles hubieran pasado, habrían tenido el control de tus cuentas. El estómago se me desplomó. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Ellos no me vieron, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que tenía que advertirte. La habitación pareció cerrarse sobre mí, el murmullo de las voces convirtiéndose en un zumbido distante. Pensé en las amenazas de Darien, el reloj en su muñeca, la sonrisa falsa de Rachel, la forma en que me había estado sondeando apenas unos días atrás. Todo encajaba. Michael extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Su contacto era firme, dándome suelo. Si no actúas ahora, él te dejará sin nada. No lo permitas. Las lágrimas me punzaron en los ojos, pero las contuve. No era momento para debilidad. Pensé en Mercy, en el miedo en sus ojos cuando Darien nos arrojó a la ventisca. Pensé en la herencia que juré mantener en secreto. Y por primera vez en meses, sentí algo más fuerte que el miedo. Determinación. Apreté la mano de Michael, mi voz firme. Entonces es hora de dejar de ser su víctima. Él asintió, con el gesto serio. Bien. Tienes más fuerza de la que crees. Al salir del café, el aire frío de la mañana se sintió distinto, vivo, como un llamado a las armas. Avancé decidida, Mercy saltando alegre a mi lado, ajena aún a la tormenta que seguía acechando justo fuera de la vista. Esa noche, mucho después de que Mercy se durmiera, me quedé sola en la quietud del apartamento. La pantalla de mi teléfono brilló en la oscuridad, con el eco de las palabras de Michael rondando en mi cabeza. Y tomé una decisión, una que cambiaría el rumbo de todo. Aquella noche, tras la advertencia de Michael que aún resonaba en mis oídos, me quedé mirando el techo agrietado de mi habitación. La respiración suave de Mercy era lo único estable en mi mundo, y bastaba para impedir que me hundiera. Me susurré otra vez, esta vez no 2 mañanas después. Me arropé con un abrigo grueso, una bufanda bien ajustada al cuello y un gorro de lana bajado hasta la frente. Michael había aceptado reunirse conmigo en el juzgado para mostrarme los archivos. Le dije a Mercy que luego pasaríamos por la biblioteca para que no sospechara nada. Ella deslizó su mano en la mía, con las mejillas sonrojadas por el frío. Mientras caminábamos juntas la corta distancia, el juzgado se alzaba delante, alto y gris contra el cielo invernal. El estómago se me apretó. La última vez que había estado allí fue para finalizar los papeles de adopción cuando Mercy nació. Entonces, Darien me sostenía la mano como un compañero que prometía para siempre. Ese recuerdo ahora se sentía como una cruel burla. Michael nos esperaba en la entrada, con el rostro serio. Mantente cerca, murmuró. No quiero que nadie note que estás aquí. Nos condujo por un pasillo silencioso, su placa permitiéndonos pasar frente a un empleado demasiado ocupado bebiendo café como para fijarse. La oficina de registros olía a papel y polvo. Michael sacó una carpeta delgada de una pila que había apartado y me la entregó con cuidado. La abrí, y allí estaba mi nombre escrito en documentos que jamás había firmado. El aire se me atoró en la garganta. La firma era pulida, calculada. Una imitación tan convincente que me hizo estremecer. Están intentando transferir la titularidad de tus cuentas, susurró Michael. Si esto hubiera pasado, te quedarías sin nada. Apreté la carpeta, con las manos temblando. ¿Qué tan cerca estuvo? Demasiado, dijo en voz baja. Pero logré frenarlo. Debes protegerte, Odeline. Mercy tiró de mi manga, con los ojos grandes llenos de preguntas. Le forcé una sonrisa y le acaricié el cabello. Solo cosas aburridas de adultos, cariño. Ella asintió, aunque podía ver que percibía el peso de todo. Al regresar a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Escondí la carpeta en el fondo de los libros escolares de Mercy, sabiendo que a Darien nunca se le ocurriría mirar allí. No tenía un plan aún, pero había algo seguro. No podía dejarlo ganar. Esa tarde, escuché la puerta de entrada azotarse. Los pasos pesados de Darien resonaron por el apartamento, y Rachel venía justo detrás, su perfume penetrante llenando el aire. Mercy se congeló en la mesa de la cocina, aferrando su lápiz como si la tarea pudiera protegerla de lo que se avecinaba. Los labios de Darien se curvaron en una sonrisa burlona. En su muñeca brillaba el mismo reloj que había visto días atrás. Lo golpeó suavemente con un dedo. ¿Te gusta? Rachel tiene buen gusto. El estómago se me revolvió. Así que es cierto, dije con calma, aunque el pulso me corría. Ya ni siquiera lo disimulas. Se apoyó en el mostrador, sus ojos fríos. ¿Disimular? You determined to dissimular. Tú no eres la mujer con la que me casé. Ahora solo eres una carga. La voz de Rachel se deslizó como veneno. Odeline, no lo conviertas en algo feo. Piensa en Mercy. No necesita ver a su madre sufrir más de lo que ya sufre. Mis manos apretaron las ruedas de la silla, dándome firmeza.
¿Y exactamente a qué has venido tú? Darien sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Un nuevo acuerdo para tu cuidado médico. Fírmalo y seguirás atendida. ¿Te niegas? Se inclinó lo bastante para que sintiera el frío de su aliento. Entonces me aseguraré de que tú y esa niña no tengan nada. La voz de Mercy tembló. Mamá, crucé mi mirada con la de Darien, negándome a pestañear. Si vuelves a echarme, Darien, tú te arrepentirás más de lo que imaginas. Por primera vez, vi un destello de duda en su rostro. Rachel lo cubrió rápido con una risa cortante. Tic-tac. Outland. Siempre ganamos. Se marcharon, con la puerta cerrándose de un portazo que resonó por todo el apartamento. Mercy corrió a mis brazos, llorando con desesperación. La abracé fuerte, susurrando palabras firmes, aunque mi propio corazón golpeaba con violencia. Cuando todo quedó en silencio, avancé hasta mi dormitorio, cerré la puerta y dejé que el silencio me envolviera. Toqué la carpeta escondida abajo. Los libros de Mercy y susurré. Los golpes comenzaron antes de que saliera el sol. Desperté de un salto, con el corazón ya desbocado, y Mercy se agitó a mi lado. El eco de los puños contra la madera retumbaba como truenos en nuestro pequeño apartamento. Rodé hasta la puerta, atrayendo a Mercy hacia mí. Al abrirla, allí estaba el señor Harris, el casero. Sus hombros caídos como si el papel en sus manos pesara más de lo que podía soportar. Lo siento, Odeline, murmuró, deslizándome el sobre en la mano. Sus ojos se movieron nerviosos por el pasillo. Movieron influencias. No tuve elección. Mercy se asomó por detrás de mí, con la voz temblorosa. ¿Qué es, mamá? No quería responder. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. El estómago se me hundió. Una notificación de desalojo. Con efecto inmediato, la nieve golpeaba las ventanas, y el viento helado que se colaba por la puerta mordía mi piel. El señor Harris evitó mi mirada. Tienen hasta el mediodía, dijo en voz baja. Lo siento. Luego se dio la vuelta. Y se fue, sus botas crujiendo sobre el suelo helado del pasillo. Cerré la puerta con mano temblorosa, apretando el papel como si pudiera deshacerse entre mis dedos. El rostro pequeño de Mercy buscaba en el mío una seguridad que yo no tenía. ¿Nos vamos? Preguntó, con la voz quebrada. Fingí calma, aunque el pánico me arañaba por dentro. Empacaremos lo que podamos, cariño. Estaremos bien. Nos apresuramos. Metí lo poco que pudimos en bolsas. Ropa abrigada, algunas fotos familiares, los libros escolares de Mercy. Mi silla me retrasaba, cada movimiento era pesado, pero Mercy trabajaba a mi lado, con las lágrimas congelándose en sus mejillas mientras cargaba pilas de cosas hacia la puerta. El sonido de motores afuera me hizo detenerme. Miré a través de la ventana empañada. Un camión de mudanza estaba estacionado en el aparcamiento. Hombres con abrigos gruesos ya descargaban contenedores vacíos. El estómago se me apretó al ver la camioneta negra de Darien aparcada detrás. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Darien entró con paso firme, Rachel justo detrás, sus labios curvados en una sonrisa lo bastante afilada como para cortar cristal. Darien ni se molestó en tocar. Echó un vistazo a las bolsas ya listas y luego a mí. ¿Ya se mudan? Soltó con sorna. Bien, nos ahorra tiempo. En su muñeca brillaba el mismo reloj, el regalo de Rachel. Tiró de la manga para lucirlo. Como si quisiera hundir más el cuchillo, Mercy dio un paso al frente, abrazando a su muñeca. Papá, por favor no hagas esto. Apenas la miró. Algún día lo entenderás, niña. Tu madre es solo un peso muerto ahora. Las palabras dolieron más que la corriente helada. Apreté con fuerza los brazos de la silla para mantenerme firme. Ya me has quitado todo, dije en voz baja. ¿Qué más quieres? Rachel se apoyó en Lop-haired, los brazos cruzados. To do. De eso se trata. Los mudanceros empezaron a sacar nuestras pertenencias, dejándolas caer sin cuidado en la nieve. Una de las bolsas se abrió, los libros escolares de Mercy rodaron por los escalones helados. Ella soltó un gemido y corrió a recogerlos, con las manos pequeñas temblando. Avancé con el corazón desbocado. Basta. Esas son sus cosas. Darien solo sonrió con desdén. No importarán a dónde vayan. Mercy cayó de rodillas, apretando los libros contra su pecho. Por favor, suplicó, la voz rota. Por favor, no nos obliguen a irnos. Rachel se burló, avanzó y empujó a Mercy con tanta fuerza que cayó en la nieve. Fuera, ratas inmundas. Escupió, las cortinas de los vecinos se movieron. Rostros aparecieron en las ventanas, mirando pero sin intervenir. Su silencio era ensordecedor, mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la furia ardiendo en mis venas. Avance Wiles. A Mercy, sentándola en mi regazo, protegiéndola con mis brazos. Su pequeño cuerpo se pegó al mío, sus lágrimas empapando mi abrigo. Le susurré al oído, tratando de sostenernos a ambas. Sobreviviremos a esto.
No van a ganar, Darien se inclinó, con los ojos tan fríos como el acero. Siempre ganamos, Odeline. Siempre, lo miré sin parpadear. No esta vez, dije con voz calmada, firme, aunque mi corazón golpeaba con violencia. Los mudanceros terminaron, cerrando la puerta de un portazo tras ellos. Nos quedamos en el frío brutal, nuestras cosas esparcidas en la nieve como restos. Miré hacia la tormenta arremolinada, sosteniendo a Mercy contra mí, y susurré: ellos creen que esto es el final, pero es solo el comienzo. Esa misma noche, abrí el cajón del escritorio y saqué las pruebas que podían acabar con ellos. Mis dedos rozaron los bordes fríos de los documentos que había escondido bajo una pila de tareas de Mercy. Afuera, la tormenta sacudía las ventanas, pero los papeles en mis manos pesaban más que el viento que aullaba. 2 días después, me encontré rodando por el vestíbulo de la oficina del señor Turner. Mercy caminaba en silencio a mi lado, su manita enguantada aferrada al reposabrazos de mi silla. Había dejado de preguntar por qué hacíamos todo esto. Sus ojos grandes y atentos decían que entendía más de lo que yo quería. El señor Turner nos recibió con la calma propia de alguien que ha visto demasiado. Su oficina olía levemente a cuero y café, y los estantes estaban llenos de volúmenes gruesos que parecían no haberse movido en años. Señaló el escritorio para que colocara los documentos. Los puse con cuidado, estos los deslizaron bajo mi puerta hace unos días. ¿Quieren que firme? No terminé la frase. Él ajustó las gafas y examinó los papeles. Tras un momento, me miró con el gesto endurecido. Esto no es solo negligencia, Odeline. Esto es un delito. Han falsificado tu nombre en documentos que les darían control de tus finanzas. Las palabras se me incrustaron como hielo. Pero en lugar de miedo, sentí una oleada de resolución. Mercy se inclinó tímidamente hacia adelante. ¿Entonces eso significa que no podrán quitarnos la casa, señor Turner? Él le sonrió con suavidad y luego volvió a mirarme. Tienes más poder aquí del que imaginas. Presentaremos una orden judicial mañana mismo. Para cuando Darien intente moverse otra vez, la ley ya estará en su camino. Por primera vez en semanas, vi un destello de esperanza en los ojos de Mercy. 2 mañanas después, entré en el vestíbulo del juzgado con el señor Turner a mi lado. Michael Lane estaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos, escaneando la sala como si quisiera asegurarse de que nadie se acercara demasiado. Mercy estaba sentada en un banco cercano, abrazando su muñeca, con las piernas balanceándose. Nerviosas, Darien y Rachel ya estaban allí. Rachel me recorrió con la mirada de arriba abajo con una sonrisa triunfal, como si hubiera ganado solo con estar presente. Darien cruzó los brazos, su voz goteando desprecio. ¿Crees que alguien va a creerte, Odeline? Mírate. Estás desesperada, patética. Todos aquí lo saben. Rachel se inclinó hacia él, lo bastante alto para que otros la escucharan. Está delirando. No es más que un peso muerto. Las mejillas me ardieron, pero me obligué a mantener la calma. Lentamente, saqué los documentos de mi bolso y los extendí sobre la mesa entre nosotros. Curioso, ¿verdad? Dije con voz firme. Mi firma luce perfecta, considerando que nunca firmé esto. El murmullo en el vestíbulo fue inmediato. Podía sentir las miradas desde cada rincón. La expresión altiva de Darien se quebró, sus labios tensándose al repasar los papeles. El rostro de Rachel perdió el color. Sus dedos se movían nerviosos a su costado. El señor Turner se inclinó hacia adelante, con voz firme. Esto es una falsificación evidente. Ya hemos presentado cargos por fraude y falsificación. El tribunal se encargará del resto. Unos jadeos recorrieron la sala. El rostro de Darien se tornó ceniciento, su arrogancia desplomándose. El susurro de Rachel apenas se escuchó, pero yo lo oí. Esto no puede estar pasando. Me incliné, cruzando la mirada con la de Darien. Debiste dejarme sin nada, Darien. Porque ahora lo tengo todo. Su mandíbula se endureció, pero por primera vez no tuvo respuesta. El alguacil llamaba nombres en el fondo, pero en ese instante sentí que todo el juzgado se había quedado inmóvil. Vi la sorpresa en su rostro. La certeza de que su juego había terminado. Mientras el vestíbulo zumbaba con murmullos y miradas, avancé hacia Mercy, que corrió a abrazarme con fuerza. Le besé el cabello, susurrando, vamos a estar bien esa noche. Mientras la nieve caía afuera, por fin abrí el sobresellado de la herencia de mi tío. El papel era delicado entre mis dedos, como si hubiera estado esperando por mí todo ese tiempo. Desplegué la carta despacio, leyendo palabras que se desdibujaban con mis lágrimas. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían, comenzaba. Este regalo no es solo para ti, sino para aquellos a quienes ayudarás. Úsalo para construir la vida que mereces y nunca lo olvides. Eres más de lo que nadie diga que eres. Presioné la carta contra mi pecho, con la respiración temblando. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí rota.
Me sentí elegida. 6 meses después, el duro invierno de Minnesota finalmente había cedido. El sol atravesaba las nubes, calentando las aceras frente a mi recién renovada panadería. El aroma de pan fresco y rollos de canela se derramaba por la calle mientras los vecinos se reunían, sonriendo y aplaudiendo. Una gran cinta roja cruzaba las puertas, lista para ser cortada. Mercy estaba a mi lado, con el rostro iluminado de emoción. Sostenía las tijeras gigantes con ambas manos mientras yo las guiaba desde mi silla. Michael Lane estaba justo detrás, su presencia tranquila como siempre. El señor Turner, digno como siempre, me ofreció una leve inclinación de aliento. Cuando la cinta cayó, estallaron los vítores. Mercy chilló de alegría y me rodeó con sus brazos. Reí, una risa real que nacía desde lo más profundo. Esto no era solo una panadería. También era una pequeña fundación comunitaria, un lugar donde las familias en apuros podían encontrar calor, comida y dignidad. Era todo lo que había soñado cuando sentía que nadie me veía. Más tarde esa tarde, cuando la multitud se dispersó y los hornos zumbaban en la trastienda, me deslicé en mi oficina y leí la carta de nuevo. Las palabras de mi tío me envolvieron como una manta. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían. Susurré suavemente, gracias. Una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Justo cuando guardaba la carta de nuevo en su cajón, la campanilla sobre la puerta sonó. Giré y allí estaban Darien y Rachel. Ya no se parecían en nada a la pareja altiva y pulida que una vez conocí. El traje de Darien colgaba flojo en su cuerpo, su rostro demacrado. El cabello de Rachel estaba descuidado, sus ojos inquietos, como temiendo que alguien los echara antes de hablar. Lo hemos perdido todo, dijo Rachel, con la voz quebrada. Por favor, solo un poco de ayuda. La mandíbula de Darien se tensó, su amargura atravesando incluso su desesperación. Nos lo debes, Odeline. Sin mí no serías nada. La panadería se quedó en silencio. Hasta los niños en la mesa del fondo dejaron de murmurar. Avancé lentamente, cada mirada en la sala fija en mí. Mi voz fue serena, firme. Me dejaste cuando no tenía nada. Me llamaste peso muerto. Y ahora tengo más de lo que podrías imaginar. Hice una pausa, sin apartar la mirada, pero no tendrá nada de ello. El labio de Rachel tembló. El rostro de Darien se enrojeció, con los puños apretados. Seguridad, ya advertida por Michael, se adelantó. Sin una palabra más, los escoltaron afuera. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue más fuerte que cualquier portazo que hubiera escuchado antes. Mercy corrió a mis brazos, su cuerpecito temblando. Lo lograste, mamá. De verdad lo lograste. Le besé la cabeza. No, cariño. Lo logramos juntas. La panadería volvió a llenarse de risas, el olor a pan mezclándose con el murmullo de las voces. Michael se acercó, apoyando una mano en mi hombro con suavidad. Esto es solo el comienzo, Odeline, asentí, con la mirada recorriendo la sala, las familias, los niños, los rostros llenos de esperanza. Mis cicatrices siempre estarían conmigo, pero por primera vez no me avergonzaban. Eran la prueba de que había sobrevivido. Y ahora estaba viviendo. Mientras miraba los rostros iluminados por la esperanza, comprendí que ya no solo sobrevivía. Estaba realmente viva.